La calle era tan silenciosa que cada paso parecía resonar en la noche. La pequeña Lucía, envuelta en una vieja manta, caminaba con cuidado por el sinuoso sendero que conducía a la casa de su anciano vecino. En sus brazos llevaba a su hermano pequeño, Daniel. El viento helado agitaba los mechones de su pelo oscuro, pero ella seguía caminando, ajena al frío penetrante. Por favor, suscríbete a mi canal, creo historias todos los días por la noche, disfruta escuchando. Lucía solo tenía 8 años, pero su mirada era demasiado seria para una niña. Sabía que si no actuaba, las cosas solo podían empeorar para Daniel. Los últimos días en su casita habían sido difíciles. Su madre, Carmen, estaba muy enferma y apenas salía de la cama. Lucía se esforzaba por cuidar de su hermano, pero sentía que no podía hacerlo sola. El único que podía ayudarla era don Pedro, un vecino que vivía al final de la calle. Don Pedro era conocido en el pueblo por su aspecto rudo y su temperamento silencioso, pero Lucía lo veía a menudo ayudando a los vecinos con las tareas o repartiendo fruta de su huerto a los niños. Su madre había dicho una vez que aquel viejo tenía buen corazón, aunque no le gustara hablar de ello. Por eso Lucía decidió ir a verle. Cuando se acercó a la puerta de madera, tenía los pies ligeramente helados por la emoción. Lucía respiró hondo, apartó el miedo y llamó a la vieja puerta. Al principio no hubo respuesta, pero al cabo de un momento el crujido de las tablas del suelo anunció que alguien se acercaba. La puerta se abrió y don Pedro apareció en el umbral, con una lámpara en la mano. Su rostro arrugado expresaba sorpresa. ¿Lucía? Su voz era ronca pero cálida. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Don Pedro, por favor. Ayúdenos, susurró Lucía, esforzándose por no llorar. Mamá está enferma. Y Daniel está llorando y no sé qué hacer. Pedro frunció el ceño, mirando a la niña con el bebé en brazos. Temblaba de frío, pero seguía abrazando a su hermano con fuerza, como si temiera perderlo. Pasad, rápido, dijo, dando un paso atrás e invitándoles a entrar en la casa. Lucía cruzó el umbral con cautela. La cálida luz de la lámpara y el olor a tisana la hicieron sentirse acogedora de inmediato. Pedro sentó a Lucía en el viejo sofá, la envolvió en un plaid y cogió al pequeño Daniel para que le diera calor. Cuéntamelo todo, le dijo en voz baja, sentándose a su lado. Lucía le contó cómo su madre había caído enferma de repente, primero había perdido el apetito, luego una fiebre muy alta. Durante los 2 últimos días Carmen no había podido levantarse de la cama, solo murmuraba algo inaudible, a veces ni siquiera se fijaba en los niños. Lucía intentó hacer caldo con lo que quedaba y darle agua a su madre, pero apenas podía tomar un sorbo. No sabía qué hacer, y Daniel no paraba de llorar, dijo Lucía, bajando la cabeza. Tenía miedo de que, si acudía a alguien, nos llevaran a otra casa y no volviéramos a ver a mamá. Pero, él, se puso muy frío, y yo tuve miedo. Don Pedro escuchó atentamente las preocupaciones de la niña. Su mirada se detuvo un momento en el pequeño Daniel, que dormía en sus brazos, apretando los puños. Sabía que tenía que actuar de inmediato. Has hecho lo correcto, cariño, dijo finalmente, acariciándole el hombro. Has hecho lo correcto, dijo por fin, acariciándole el hombro. Ahora estás bajo mi protección, ¿vale? Lucía asintió, luchando por contener las lágrimas. Ahora calentaremos a Daniel y luego iremos a ver a tu madre. Llevaré medicinas, pero puede que tengamos que llamar a un médico. Todo irá bien, te lo prometo.
Mientras Lucía se sentaba al calor de una taza de té caliente, don Pedro reunía en una pequeña bolsa de lona varios frascos de infusiones, vendas, una manta caliente y una linterna. Hacía tiempo que era conocido en el barrio por sus conocimientos de hierbas y sus habilidades en primeros auxilios, que a menudo habían salvado a vecinos en situaciones difíciles. Regresaron a casa de Lucía. Don Pedro iba delante con la linterna, y Lucía le cogió fuertemente de la mano, pues ya no se sentía sola. Cuando llegaron a la casita, don Pedro se dio cuenta de lo descuidado que estaba todo. Los marcos de las ventanas estaban decrépitos, la valla estaba caída y alrededor de la casa había hojas secas que nadie había limpiado en mucho tiempo. Dentro, la casa olía a humedad y al tenue calor residual de la cocina fría desde hacía tiempo. Carmen estaba tumbada en la cama, con el rostro pálido y la respiración débil. Don Pedro frunció el ceño, le tomó el pulso y le puso la palma de la mano en la frente. «Tiene mucha fiebre», dijo en voz baja, dirigiéndose a sí mismo y no a Lucía. Comenzó a actuar con rapidez. Vertió agua del frasco que había traído en un cuenco y añadió unas gotas de la infusión. Luego empapó un paño en el agua y lo colocó suavemente sobre la frente de Carmen. Mientras él la atendía, Lucía, siguiendo sus indicaciones, encendió un pequeño fuego en la cocina para calentar la casa. «Tiene una infección», dijo Pedro tras unos minutos de exploración. «Le he dado una infusión de hierbas, debería bajarle un poco la fiebre. Pero necesita un médico de verdad, Lucía». La chica le miró ansiosa. «¿Llamarás a la policía? ¿Nos separarán, no?» «No», dijo Pedro con firmeza. «Nadie te va a llevar. Si quieres, estaré allí cuando venga el médico. Diremos que estás bajo mi protección». Lucía se quedó inmóvil un momento y luego asintió. Después de asegurarse de que los niños estaban a salvo, don Pedro salió de la casa y se dirigió a un vecino que tenía un teléfono para llamar a un médico. Regresó una hora más tarde con el anciano doctor Rodrigo. El hombre era de la zona y conocía a mucha gente del pueblo, incluida Carmen. «Menos mal que has llamado a tiempo», dijo Rodrigo mientras examinaba a la mujer. «Tiene neumonía, pero si empieza el tratamiento ahora, se pondrá bien». Dejó la medicina y las instrucciones para don Pedro, prometiendo visitarlos en un par de días. Mientras tanto, don Pedro se dio cuenta de que los niños no podían quedarse en la casa en esas condiciones. «Daniel y tú os quedaréis conmigo de momento», dijo a Lucía. «Yo cuidaré de vuestra madre, pero los dos necesitáis abrigaros». Lucía quiso protestar, pero sintió que se le acababan las fuerzas. Se limitó a asentir y, cogiendo a su hermano en brazos, siguió a Pedro hasta su casa. Los días siguientes transcurrieron entre cuidados. Don Pedro no estaba acostumbrado al ruido de los niños, pero su casa se volvió cálida y animada. Lucía ayudaba con entusiasmo en las tareas, y Daniel, sintiéndose mejor, empezó a hacer sus primeros ruidos graciosos que hacían sonreír incluso a un hombre serio como Pedro. Pedro visitaba a Carmen todas las noches, comprobaba su estado y le dejaba sopa caliente. Vio que la mujer se recuperaba poco a poco y se sintió satisfecho de haber podido ayudarla. Una semana más tarde, el doctor Rodrigo anunció que Carmen se estaba recuperando. Al cabo de unos días, se levantó de la cama por primera vez. Cuando Carmen tuvo fuerzas para caminar hasta la casa de Pedro, vio a sus hijos jugando en el patio y al propio Pedro sentado en el porche con una mirada cálida observándoles. «No sé cómo darle las gracias», don Pedro dijo, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Me has salvado a mí y a mis hijos». «No son necesarias las gracias», respondió él, sonriendo.
Tus hijos son como de mi familia. Si quieren, pueden venir a visitarme todas las veces que quieran. A partir de entonces, Lucía y Daniel visitaron a don Pedro todas las semanas, y en su casa, que antes le había parecido fría y vacía, volvió a oírse el ruido de las risas de los niños. Y en ese ruido encontró algo que hacía tiempo que faltaba en su vida, una familia. Al cabo de unos meses, la vida en el pequeño pueblo mexicano volvió a un ritmo familiar, pero para don Pedro todo había cambiado. Su casa se convirtió en el lugar al que Lucía y Daniel corrían después del colegio o simplemente para contarle cómo les había ido el día. Carmen, una vez recuperada, empezó a relacionarse más con los vecinos y encontró un trabajo a tiempo parcial cosiendo ropa para los lugareños para poder llegar a fin de mes. A menudo decía: si no hubiera sido por usted, don Pedro, me da miedo imaginar lo que nos habría pasado. Solo hice lo que tenía que hacer, respondía él siempre, pero eso le calentaba el corazón. Un día Lucía trajo a casa un viejo libro que le había regalado su maestro. Era un libro de aventuras, lleno de acertijos, mapas y personajes maravillosos. Don Pedro, sentado en su sillón favorito, empezó a leérselo en voz alta a los niños. Todas las tardes se reunían alrededor de la chimenea, y su voz, profunda y tranquila, los transportaba a mundos lejanos. Incluso Carmen se sentaba a veces a su lado, y sonreía como una niña mientras escuchaba las historias. Pero un día, en medio de la tranquila rutina, llamaron a la puerta de la casa de Pedro. Era un desconocido vestido con un estricto traje. Tenía el rostro serio y unos papeles en las manos. ¿Es usted don Pedro Jiménez?, preguntó con una sonrisa formal. Sí, soy yo. ¿Qué le ocurre? Me llamo Álvaro. Represento a los servicios sociales. Ha llegado a nuestro conocimiento que los hijos de Carmen viven con usted desde hace algún tiempo. Estamos haciendo comprobaciones para asegurarnos de que todo va bien. El rostro de Pedro se tornó severo. Instintivamente se puso delante del hombre, como protegiendo la casa y a los niños que jugaban en la otra habitación. Aquí todo está bien, dijo con firmeza. Estos niños están bajo mi protección y no permitiré que nadie los separe de su madre. Álvaro lo miró interrogante. No queremos separarlos, señor. Pero Carmen está criando sola a 2 niños y su situación es precaria. Solo queremos asegurarnos de que los niños crezcan en condiciones favorables. Pedro miró a Carmen, que, tras oír la conversación, se acercó temblando de emoción. Sintió su ansiedad y se dio cuenta de que tenía más miedo de perder a los niños que de cualquier otra cosa en el mundo. Escucha, dijo Pedro, dando un paso adelante. Estos niños son mi familia. Si es necesario, estoy dispuesto a responsabilizarme de ellos. Pero no puede separarlos de su madre. Álvaro enarcó las cejas, sorprendido. ¿Hablas en serio? Por supuesto, respondió Pedro. Si Carmen necesita tiempo para recuperarse, los niños se quedarán conmigo el tiempo que haga falta. Y cuando esté preparada, la ayudaré personalmente a crear un hogar para ellos. El hombre se lo pensó un momento y luego asintió. Muy bien, señor. Tendremos en cuenta sus palabras. Pero recuerde que vigilaremos la situación. Cuando Álvaro se marchó, se hizo el silencio en la casa. Carmen parecía confusa y Lucía se aferraba temerosa a Pedro. Todo va a salir bien, dijo él, acercándola a ella. Te prometí protección y cumpliré mi palabra. Los meses siguientes no fueron fáciles. Carmen trabajó sin descanso para demostrar que podía cuidar de los niños. Pedro ayudaba en todo lo que podía,
trayendo comida, enseñando a Lucía y Daniel cosas útiles y, a veces, simplemente quedándose cerca para apoyarla. Un día, Carmen se le acercó con una sonrisa que le iluminó la cara. Don Pedro comenzó diciendo con un documento en las manos: he conseguido un trabajo bien pagado en un pueblo vecino. Podré alquilar una casa y empezar de nuevo. Pedro sonrió, aunque el corazón se le apretó por dentro. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparado para volver a estar solo. Es una gran noticia, Carmen. Me alegro por ti y por los niños. Cuando llegó el día de la mudanza, Lucía le dio un largo abrazo a Pedro, sin querer soltarlo. Vendremos a menudo, tío Pedro, dijo mirándole a los ojos. Siempre nos esperarás, ¿verdad? Siempre, querida, respondió él, conteniendo con dificultad las lágrimas. Don Pedro estaba solo, pero su casa ya no parecía tan vacía. En las paredes colgaban ahora los cuadros que Lucía había dibujado especialmente para él, y en un rincón había una cesta con los juguetes que le había dejado Daniel. Cada semana Carmen traía a los niños de visita, y cada vez que se iban, Pedro sentía que había algo en su vida que se quedaría con él para siempre. Aquellos niños, sus risas, sus sonrisas, pasaron a formar parte de su corazón, de su familia. Y aunque volvía a estar solo, sabía que nunca volvería a estarlo.